Muy buenos días, queridos amigos, querida audiencia, ¿cómo están? Antes de iniciar con el relato del día de hoy, quisiera agradecerles muchísimo todo el apoyo que le han brindado a cada historia y hacerles la invitación de que se suscriban al canal, que le den me gusta y que le den hipear a los videos. Sin más, no les quito más el tiempo y les dejo disfrutar de este relato. De igual forma, les leo en los comentarios. El padre de Julián llegó a San Ramón un martes por la tarde. El pueblo era un conjunto de casas de adobe con techos de teja podrida, rodeado por cerros que parecían cerrarse sobre el valle. El aire siempre estaba cargado de un polvo fino que se te pegaba en la garganta. El transporte no llegaba allí, pues decían que allí vivía el diablo. Y Julián llegó caminando por la única vereda que llevaba al pueblo. Y desde que llegó, sintió que la mirada de los pocos hombres sentados en la vieja plaza no era de bienvenida, sino de una vigilancia incómoda. Nadie se acercó a ayudarlo con su maleta. Don Benjamín, el alcalde, era un hombre de manos gruesas y voz áspera que lo recibió en la entrada de la oficina municipal. No hubo saludos amables. El alcalde le entregó una llave oxidada y le señaló el camino hacia la parroquia, una construcción de piedra que se caía a pedazos al final de la calle principal. Y antes de que el cura se retirara, Benjamín le dio una advertencia clara. Nadie debía estar en la calle después de las 8 de la noche, especialmente si era el día 6 del mes. Juliano preguntó por qué en ese momento. Pensó que eran reglas de un pueblo que se cuidaba de los ladrones de ganado, aunque justamente era día 5, y al día siguiente sabría si esto era verdad. Y bueno, por la noche, trancó la puerta de la chocita al lado de la parroquia donde se hospedaba. Él consideraba que no era necesario correr riesgos innecesarios, y luego de rezar, procedió a dormir. Por la madrugada, y justamente a pocas horas del amanecer, ocurrió algo que le quitó el sueño. Un grito rompió el silencio de la noche. Cuando Julián salió de la casa parroquial al amanecer, encontró a un grupo de personas amontonadas cerca del pozo de agua. En el suelo yacía un hombre joven, con los ojos abiertos de par en par. No tenía heridas visibles de bala o cuchillo, pero su boca estaba abierta y llena de moscas. Le habían cortado la lengua. No había rastro de la parte mutilada por ningún lado. Adolfo, el sacristán, apareció por detrás del cura. Era un hombre flaco que siempre caminaba encorvado y que parecía saber más de lo que decía. Julián le preguntó quién había hecho algo tan atroz, y Adolfo solo se limitó a decir que eso era cosa de la chiva y que lo mejor era no hacer preguntas si quería conservar la salud. Julián insistió en llamar a las autoridades externas, pero Adolfo se rió de forma seca. Le explicó que nadie podía salir del pueblo. Cualquiera que intentara cruzar el límite de los cerros terminaba muerto en la carretera, con el pecho aplastado o la garganta seca. El sacerdote no le creyó, y esa misma tarde caminó hacia la salida del pueblo. Apenas avanzó un par de kilómetros, sintió una presión en el pecho que no lo dejaba respirar. Vio restos de ropa y huesos humanos a los lados del camino, y el miedo lo hizo retroceder y volver a la plaza, y comprendió que estaba atrapado igual que los demás. Durante las semanas siguientes, Julián se dedicó a limpiar la iglesia con la ayuda obligada de Adolfo. El lugar era un desastre. Mientras quitaba capas de mugre de las paredes laterales, Julián empezó a descubrir cosas que lo dejaron helado.
pues no eran imágenes de santos los que estaban debajo del polvo. Eran símbolos tallados directamente en la piedra. Figuras de hombres con cabezas de animales, estrellas de 5 puntas encerradas en círculos y mensajes escritos en una lengua que Julián reconoció como latín deformado, usado en cultos oscuros. «Adolfo, ven aquí», dijo Julián mientras señalaba una mancha negra en el suelo del altar. «Mira, esto es sangre vieja, y estas velas no son de cera blanca. ¿Qué hacían aquí antes de que yo llegara?» «Bueno, aquí siempre se ha rezado al que está en la cruz, padre. Pero algunos que llegaron de fuera, así como usted, trajeron la mente con otras ideas que no van con las leyes de Dios. Así que, por su bien, espero que usted sí sea de la nuestra, padre». El padre no dijo nada. Solo se persignó y le pidió a Dios por su seguridad. Era evidente que algo allí no estaba bien. Al seguir limpiando, Julián encontró también restos de huesos pequeños, como de gatos o cabritos, escondidos detrás del sagrario. Había inscripciones que hablaban de una mujer que caminaba sobre pezuñas y que era la esposa del macho cabrío. La descripción coincidía con lo que la gente murmuraba en las esquinas, pues decían que era una figura de pelo negro largo, con un cuerpo que parecía hecho de sombras y extremidades de animal. Castigaba a los que hablaban demasiado y a los que intentaban romper las reglas del pueblo. Y bien, comunidad, el sacerdote pasó un mes entero escuchando ruidos extraños por la noche. Escuchaba el sonido de pezuñas caminando por el tejado de la iglesia y susurros que venían del confesionario cuando no había nadie. El ambiente de San Ramón era de una tensión constante. El día 6 de cada mes se repetía la historia. Un muerto, siempre sin lengua, siempre sin explicaciones. Al cumplirse el 4.º mes, Julián decidió que debía hacer algo por las almas de los que habían muerto sin recibir los sacramentos. Y una tarde de cielo gris, se dirigió al cementerio del pueblo. Era un lugar olvidado, con cruces de madera podrida y lápidas sin nombre. Entonces, se arrodilló entre las tumbas y empezó a rezar un rosario en voz baja. «Señor Dios, Creador de todo lo que vive y lo que descansa, me presento ante ti en este lugar olvidado, para pedirte por las almas de estos hijos tuyos que partieron de este mundo en la soledad y el silencio. Tú conoces las penurias de este pueblo. Conoces el miedo que les cerró la boca y la ausencia del consuelo espiritual que sufrieron en sus últimos momentos. Te pido, Padre misericordioso, que no mires la falta de los ritos externos, sino la fe que pudieron haber guardado en lo más profundo de sus corazones heridos. Hoy vengo a ofrecerles la sagrada unción que el destino y la maldad de los hombres les negaron. Que este aceite espiritual que invoco en tu nombre limpie sus angustias, sane las heridas de su partida violenta y les otorgue la paz que San Ramón les quitó en vida. Señor, reciba a quienes no tuvieron un sacerdote a su lado para ungir sus frentes y manos. Que tu luz infinita sea el bálsamo que necesitaban. Libera sus espíritus de las cadenas de este suelo maldito y permite que sus lenguas, arrebatadas por la crueldad, vuelvan a cantar tus alabanzas en el reino donde no existe el miedo ni la sombra. Que mi oración sea el puente que les faltó y que, por tu infinita bondad, encuentren finalmente el descanso eterno que tanto buscaron bajo estas cruces de madera podrida. Amén. Inesperadamente, de una vieja lápida apenas visible, una voz gutural repitió con penuria:
Amén. De pronto, un sonido de tierra removida le heló la sangre. Pues, a unos pocos metros, una tumba empezó a agitarse y Julián se quedó inmóvil. Del suelo salió primero un torso humano, desnudo y pálido, que se apoyaba sobre sus dos piernas largas y velludas que terminaban en pezuñas de cabra. El ser no tenía brazos ni cabeza todavía, y Julián observó con horror cómo esas piernas se movían con agilidad y pateaban otra tumba cercana. El ser extrajo un brazo humano de la tierra fresca y se lo colocó en el hombro. La carne se pegó de inmediato como si fuera imán. Luego, hizo lo mismo con otra tumba para obtener el segundo brazo. Finalmente, el torso se dirigió a otra tumba, la más fea de todas, de donde sacó una cabeza de mujer con ojos rojos y pelo negro que llegaba hasta el suelo. Una vez que la cabeza se unió al cuerpo, el ser sufrió una transformación. Sus músculos se tensaron y una energía oscura emanó de su piel. Era la Shiva en toda su forma. Y el espectro notó la presencia del cura. No corrió hacia él para matarlo. En lugar de eso, caminó despacio, haciendo sonar sus pezuñas contra las piedras del cementerio. Se detuvo a 2 metros de Julián. ¿Qué haces aquí, hombre de Dios?, preguntó la criatura. Su voz no era una sola, sino varias voces de mujeres que hablaban al unísono. Julián intentó levantar su crucifijo, pero la mano le temblaba demasiado. He venido a rezar por los muertos. La Shiva soltó una carcajada que sonó demoníaca. No hay oración que salve a este pueblo. Escucha bien lo que te voy a decir. Tienes que irte antes de que salga el sol. El alcalde y los vecinos ya saben que estás viendo más de la cuenta y han decidido que tú serás el próximo sacrificio. Pero, antes de que te vayas, ve a la iglesia. Debajo de la cruz del Nazareno hay algo enterrado bajo el cemento. Rómpelo y entenderás por qué estoy aquí. La criatura se dio la media vuelta y desapareció entre la niebla del camposanto. Julián no perdió tiempo. A pesar de que una tormenta eléctrica empezaba a azotar el pueblo, corrió hacia la parroquia. Entró, cerrando la puerta con el cerrojo de hierro, y buscó una herramienta. Encontró un pico pesado en el cuarto de Adolfo. Se dirigió al altar, donde una imagen de madera de Jesús cargando la cruz lo miraba con ojos tristes. Julián empezó a golpear el suelo con el pico. El cemento era duro, pero el cura golpeaba con la desesperación de quien sabe que su vida depende de ello. Después de 1 hora de esfuerzo, el suelo se fracturó. Debajo de la base de cruz, encontró una caja de metal oxidado. Dentro, había unos documentos viejos y un diario escrito por un antiguo juez de paz. Y saben, comunidad, la lectura le reveló la verdad más oscura de San Ramón. Pues, desde hace muchas décadas, el pueblo no adoraba a Jesucristo. Adoraban a una entidad oscura, a la que llamaban el macho cabrío. La violencia contra las mujeres y los niños era el pan de cada día, y los sacrificios eran necesarios para que las cosechas no se secaran. Cuando 4 monjas llegaron al pueblo para fundar una escuela y una iglesia, intentaron detener esas prácticas. Ellas hablaron con las autoridades, denunciaron los abusos y trataron de convertir a la gente al cristianismo. Pero el pueblo no quería ser salvado. Y los habitantes, poseídos por un fervor maligno, las emboscaron dentro de la iglesia.
Las golpearon y las humillaron, y antes de matarlas, el pueblo entero decidió que no quería escuchar más sus rezos ni sus sermones, así que les cortaron la lengua. Y esa noche, mientras los cuerpos de las monjas eran enterradas solamente para evitar que soltaran el fétido odor que despide un cadáver, algo cambió. El dolor de las 4 mujeres se unió en una sola entidad. No nació un demonio para destruir el mundo, sino un guardián para contener el mal de San Ramón. La chiva no era el diablo, era la unión de las monjas transformadas con una fuerza purificadora. Su misión era evitar que cualquier habitante saliera del pueblo para esparcir su maldad en otros lugares y castigar con la misma moneda a quienes intentaran seguir con los ritos antiguos o hablaran de más. Todo el pueblo estaba maldito y destinado a vivir en esa prisión por la eternidad. «Ya encontraste lo que buscabas», dijo una voz desde la penumbra. Julián se dio la vuelta y vio a Adolfo. El sacristán no estaba solo. Detrás de él, entrando por la sacristía, aparecieron el alcalde Benjamín y varios hombres armados con machetes y cuerdas. Sus caras estaban deformadas por la rabia. «Adolfo, ¿tú sabías todo esto?», dijo Julián, dejando caer el pico. «Es nuestro modo de vida, padre. Esas monjas se metieron donde no debían, y usted está haciendo lo mismo. Ya les avisé a todos. El pueblo no permite que los secretos salgan de aquí». Los hombres se abalanzaron sobre el cura. Julián luchó, pero era un hombre contra 10. Lo golpearon en las costillas y lo arrastraron hacia el centro de la nave principal. Lo amarraron a una de las columnas de madera con una soga gruesa que le quemaba las muñecas. Y el sacerdote, sin nada más por hacer, comenzó a orar, pidiendo por su salvación o por ser bienvenido al paraíso. Al escucharlo, todos los presentes estallaron en carcajadas. Entonces, el alcalde sacó un cuchillo largo y afilado. «Vamos a ver si tus oraciones suenan igual sin lengua», dijo don Benjamín, mientras le agarraba la mandíbula con fuerza. Julián cerró los ojos y empezó a rezar con más fuerza, pidiendo perdón por los pecados de ese pueblo. Justo cuando el cuchillo le rozó los labios, las puertas principales de la iglesia estallaron en 1000 pedazos. La chiva entró como una sombra veloz, una mancha de oscuridad pura que parecía absorber la escasa luz de las velas. El aire se volvió frío de repente, un frío antinatural que calaba hasta los huesos y hacía que el aliento de los hombres salieran pequeñas nubes de vapor. La criatura no emitió ningún sonido de advertencia. No hubo gruñidos ni rugidos. Simplemente empezó a atacar con una furia letal. Con una fuerza brutal, embistió al primer hombre, un vecino robusto que ni siquiera tuvo tiempo de levantar su arma. El impacto sonó como una rama seca quebrándose, cuando la criatura le rompió el cuello al instante, dejando el cuerpo inerte en el suelo como un fardo de ropa vieja. La gente gritaba horrorizada y trataba de defenderse con los machetes, lanzando tajos desesperados al aire. Sin embargo, el acero pasaba a través del cuerpo del espectro como si fuera humo o neblina espesa, sin encontrar resistencia alguna, ni provocar daño. En cambio, las garras de la chiva eran reales y letales. Cada vez que sus dedos alargados rozaban la carne de los atacantes, abrían surcos profundos de los que brotaba una sangre oscura y caliente. «Mátenla, mátenla de una vez», gritaba el alcalde Benjamín,
con la voz quebrada por el pánico, mientras retrocedía a tropezones hacia el altar, usando el cuerpo de sus propios hombres como escudo humano. Sus manos temblorosas sostenían un revólver que disparó 2 veces, pero las balas solo perforaron la madera de las bancas traseras, pues la criatura era un relámpago negro, imposible de seguir con la vista. Pero la chiva estaba desbordada, entregada a una furia que parecía haber estado contenida por siglos. Nunca se había visto una matanza igual en aquel pueblo, ni siquiera en las leyendas que los viejos contaban en voz baja. La criatura se movía con una velocidad sobrenatural, saltando de un hombre a otro con la agilidad de una fiera hambrienta. Cada golpe de sus pezuñas sobre el suelo de piedra resonaba como un trueno, y cada impacto contra los cuerpos significaba un hueso roto, una costilla hundida o una vida cegada en el acto. La iglesia se llenó de gritos de agonía que rebotaban en las bóvedas altas y del olor denso y ferroso de la sangre que comenzaba a correr por las grietas del piso. Adolfo, el sacristán, intentó esconderse detrás de un confesionario de madera maciza, arrastrándose como un gusano para evitar ser visto. Pero la chiva lo alcanzó con un movimiento fluido. Lo tomó por el cuello con una sola mano y lo lanzó con una potencia aterradora contra los vitrales laterales. El cuerpo de Adolfo atravesó el vidrio y los marcos de plomo, que estallaron en 1000 pedazos de colores, cayendo hacia el vacío de la noche. Y en medio del caos, la criatura se acercó a Julián. Con un movimiento rápido de sus garras, cortó las cuerdas que lo ataban. No lo miró, simplemente siguió su camino hacia los pocos hombres que quedaban vivos. Y el cura comprendió que esa era su oportunidad. Se levantó como pudo, con el cuerpo lleno de moretones, y corrió hacia la salida. Y al salir de la iglesia, Julián vio que el pueblo entero estaba sumido en el pánico. La gente corría de un lado a otro, pero las sombras en las esquinas parecían cerrarse sobre ellos. Julián no se detuvo a ayudar a nadie. Corrió el camino que llevaba a los cerros. Y esta vez, la opresión en el pecho no apareció. La fuerza que mantenía a todos prisioneros lo estaba dejando pasar, pues era el único que no tenía el pecado de San Ramón en su sangre. Y bueno, mientras subía por la ladera del cerro, Julián miró hacia atrás una última vez. La iglesia estaba iluminada por los relámpagos y se alcanzaban a escuchar los gritos de los habitantes que seguían siendo cazados por la chiva. El sacerdote entendió que San Ramón no era un lugar que Dios hubiera abandonado por descuido, sino un lugar que había sido entregado a su propia justicia, pues el pueblo estaba destinado a pagar en vida la maldición de las monjas. Pues la chiva se encargaría de que nadie olvidara el precio de haber silenciado a la justicia. Y Julián siguió caminando hasta que las luces del pueblo desaparecieron. Sabía que nunca podía contar esta historia y que alguien le creyera, pero la marca del miedo se quedaría con él para siempre. El mal de San Ramón se quedaría allí, encerrado por las pezuñas firmes de un guardián que no conoce la piedad, porque nació de la falta de ella.